Ley 070, Ley de la Educación. Avelino Ciñani, Elizardo Pérez. Título 4. Disposiciones transitorias, abrogatoria y finales. Disposiciones transitorias. Primera. Observatorio de la Calidad Educativa. En el plazo de 90 días el Observatorio de la Calidad Educativa adecuará su estructura y funcionamiento a lo establecido en la Constitución Política del Estado y la presente ley. Segunda. Institutos, academias y escuelas de bellas artes. Los institutos, academias y escuelas de bellas artes de carácter fiscal existentes en el país pasan a depender del Ministerio de Educación según reglamento específico. Tercera. Institutos técnicos y tecnológicos. Las instituciones de formación técnica y tecnológica, de carácter fiscal, privado y de convenio deberán adecuarse a las disposiciones de la presente ley. Cuarta. Universidades privadas. Las universidades privadas legalmente establecidas y en funcionamiento en el Estado plurinacional, tramitarán en 180 días la jerarquización de la normativa que autoriza su funcionamiento en base a Decreto Supremo en concordancia con la Constitución Política del Estado, cumpliendo los procedimientos establecidos para el efecto. Quinta. Formación complementaria de maestras y maestros. El Ministerio de Educación implementará programas de formación complementaria para maestras y maestros en ejercicio y egresados de los institutos normales superiores, para la obtención del grado de licenciatura equivalente al otorgado por las escuelas superiores de formación de maestras y maestros. Sexta. Comisión Nacional de Acreditación de Carreras Universitarias. La Comisión Nacional de Acreditación de Carreras Universitarias en actual funcionamiento, cumplirá las funciones de Agencia Plurinacional de Evaluación y Acreditación de Carreras Universitarias, mientras dure el proceso de implementación según las prerrogativas en la presente ley. Séptima. Instituto Normal Superior Católico. Las y los estudiantes que a la fecha de la promulgación de la presente ley cursan estudios, continuarán hasta su graduación, en las mismas condiciones con las que fueron inscritos. El Instituto Normal Superior Católico concluirá su funcionamiento, con la graduación de la última admisión autorizada por el Ministerio de Educación. Octava. Instituto Normal Superior Adventista. Las y los estudiantes que a la fecha de la promulgación de la presente ley cursan estudios, continuarán hasta su graduación, en las mismas condiciones con las que fueron inscritos. El Instituto Normal Superior Adventista concluirá su funcionamiento, con la graduación de la última admisión autorizada por el Ministerio de Educación. Novena. Servicios departamentales de educación. A. Los servicios departamentales de educación deberán adecuar y transferir su estructura institucional, administrativa, presupuestaria, patrimonial y de personal a las direcciones departamentales de educación, de acuerdo a lo dispuesto en la presente ley. B. Los gobiernos departamentales transferirán a título gratuito el derecho propietario de los bienes muebles e inmuebles de los exservicios departamentales de educación a favor de las direcciones departamentales de educación. C. Los gobiernos departamentales transferirán a título gratuito el derecho propietario de los bienes muebles e inmuebles de las direcciones distritales de educación a favor de los gobiernos municipales, en donde corresponda, para el funcionamiento de las direcciones distritales dependientes de las direcciones departamentales de educación. D. Los recursos inscritos en los gobiernos departamentales para el pago de haberes del magisterio fiscal deben ser transferidos a las direcciones departamentales de educación, en tanto éstas no cuenten con la capacidad técnica y operativa para administrar el presupuesto de las partidas respectivas. Se ejecutarán bajo la administración del Ministerio de Educación. E. Los gobiernos departamentales transferirán a las direcciones departamentales de educación los recursos económicos que financiaban gastos de funcionamiento de los servicios departamentales de educación. Décima. Institucionalización. Todos los cargos y autoridades de los subsistemas y niveles del sistema educativo plurinacional deberán adecuarse a las estructuras de administración y gestión establecidas en la presente ley, a través de procesos de institucionalización de acuerdo al reglamento del escalafón y los reglamentos específicos, en concordancia a la Constitución Política del Estado. 11ª. Escuelas de frontera.
extrema pobreza e inaccesibles. Las escuelas de frontera son prioridad del Estado, tendrán carácter integral y recibirán atención en personal, infraestructura y equipamiento, sobre la base de las políticas y programas educativos extraordinarios definidos por el Ministerio de Educación. 12. Planes y programas intersectoriales. Los planes y programas intersectoriales y articuladores relacionados con educación, y que constituyan prioridades del Estado plurinacional, deberán ser implementados por el Sistema Educativo Plurinacional a través de planes de acción conjunta y coordinada para su incorporación sistemática en los distintos componentes del sistema. Constituyen prioridades: educación sin violencia, educación en derechos humanos, educación en seguridad ciudadana, educación en derechos de la madre tierra, educación contra el racismo, educación en valores y ética. Disposición abrogatoria. Única. Se abrogan la Ley 1565 de Reforma Educativa, de fecha 7 de julio de 1994, la Ley 3009 del Consejo Nacional de Acreditación de Educación Superior y otras disposiciones, normativas contrarias a la presente ley. En tanto se apruebe la reglamentación para cada ámbito específico del sistema educativo plurinacional, se sujetarán al marco normativo anterior a la promulgación de la presente ley. Disposiciones finales. Primera. La presente ley entrará en vigencia a partir de la fecha de su promulgación y publicación. Su implementación será progresiva mediante los decretos y resoluciones reglamentarias. La reglamentación será aprobada en las instancias que correspondan de acuerdo a lo determinado en la presente ley, en concordancia con la Constitución Política del Estado. Segunda. La aplicación remunerativa del escalafón nacional y los aspectos salariales del sector de la educación se ajustarán al marco de la política fiscal del Estado Plurinacional de Bolivia. Remítase a la Cámara de Senadores, para fines constitucionales de revisión. Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, a los 10 días del mes de diciembre de 2010 años.